En un futuro no tan lejano, las fronteras entre ciencia y ficción comenzarán a desvanecerse. Ciudades enteras, diseñadas para desafiar a la naturaleza y al tiempo, se alzarán sobre océanos, desiertos y cielos. No serán solo estructuras de acero y vidrio, sino organismos vivos que respirarán, se adaptarán y nos vigilarán. Las llamarán ciudades inteligentes, pero su inteligencia no será neutra. Cada calle, cada edificio, cada sombra estará conectada a una red invisible que lo sabrá todo, desde la temperatura de tu piel hasta el ritmo de tus pensamientos. Las promesas de comodidad y seguridad ocultarán un precio que pocos estarán dispuestos a ver, y menos aún a cuestionar. Imagina torres que cambian de forma según la dirección del viento, barrios completos que flotan en el mar, siguiendo rutas migratorias como si fueran enormes criaturas metálicas, y sistemas de transporte que se desplazan sin conductor, guiados por algoritmos que priorizan la eficiencia sobre la humanidad. De noche, la luz no se apagará. No habrá rincones oscuros ni silencio absoluto. Las paredes podrán proyectar paisajes falsos para tranquilizar a sus habitantes, ocultando lo que realmente sucede tras ellas. La ciudad misma decidirá qué puedes ver, qué puedes escuchar y qué debes olvidar. Algunos dirán que estas urbes serán el culmen de la civilización, seguras, limpias, autosuficientes. Otros, que serán jaulas doradas donde la libertad será un recuerdo lejano. Pero lo inevitable es que están en camino. Ingenieros, arquitectos y corporaciones ya compiten en secreto para construir la primera de estas ciudades, y cuando se inaugure, será presentada como un paraíso, aunque sus cimientos estén hechos de datos, control y un pacto silencioso con el poder. La pregunta no es si vivirás en una ciudad del futuro, sino si podrás salir de ella cuando lo desees. La historia de las ciudades inteligentes es, en realidad, la historia de cómo imaginamos el futuro. Desde tiempos antiguos, hemos soñado con lugares donde la tecnología y la naturaleza coexisten en perfecta armonía. Pero hoy, esas visiones empiezan a tomar forma tangible. El concepto de Smart City ya no pertenece solo a la ciencia ficción. Está en construcción y en algunos casos ya está habitado. Comencemos en Songdo, Corea del Sur. Construida prácticamente desde cero sobre terreno ganado al mar, Songdo es un laboratorio urbano en tiempo real. Calles perfectamente limpias, sensores en cada esquina, sistemas de transporte diseñados para que un coche privado sea casi innecesario. Los edificios no solo son inteligentes, están interconectados, intercambiando datos sobre consumo energético, temperatura y flujo de personas. Las cámaras vigilan, sí, pero también optimizan, y eso plantea una pregunta inquietante. ¿Qué precio tiene tanta eficiencia? ¿Estamos cediendo privacidad a cambio de confort? Viajemos ahora a Masdar City, en Abu Dhabi. En medio del desierto, surge una ciudad diseñada para ser carbono neutral. Calles estrechas que canalizan el viento para enfriar el aire, paneles solares que cubren techos y plazas, y un sistema de transporte subterráneo sin conductores. Es un oasis tecnológico, pero también un símbolo de cómo incluso las naciones petroleras buscan un futuro más limpio. Aún así, no está exenta de críticas. Su lento crecimiento ha hecho que algunos se pregunten si la ciudad perfecta es realmente alcanzable. Y luego está Neom, en Arabia Saudita, una mega obra que promete una ciudad lineal de 170 kilómetros llamada The Line, sin carreteras, sin emisiones, todo conectado por inteligencia artificial. Viviendas, oficinas y espacios verdes distribuidos en una línea recta, rodeada de desierto. La idea suena utópica o distópica, dependiendo de a quién se le pregunte. Muchos ven en Neom
un experimento de control social a gran escala, envuelto en un envoltorio de sostenibilidad y diseño futurista. Pero el fenómeno de las ciudades inteligentes no se limita a estos proyectos faraónicos. En todo el mundo, urbes ya consolidadas están adoptando tecnologías que hace una década parecían imposibles. Sensores para medir la calidad del aire en tiempo real, semáforos que se adaptan al flujo del tráfico, redes eléctricas inteligentes que distribuyen energía de forma más eficiente y cada vez más, inteligencia artificial para gestionar recursos, predecir necesidades y vigilar. Aquí surge un dilema. Queremos ciudades que piensen por nosotros. La comodidad es tentadora, pero con ella viene un riesgo. Una ciudad que sabe cuándo sales de casa, qué ruta tomas y cuánto tiempo pasas en cada lugar, también sabe cómo influir en tus decisiones. El mismo sistema que reduce la contaminación podría, en teoría, limitar tus movimientos. Además, está la cuestión del acceso. ¿Serán estas ciudades del futuro un privilegio de unos pocos o un derecho de todos? Los costos de construir desde cero infraestructuras tan avanzadas son altísimos, y eso podría ampliar la brecha entre quienes viven en entornos inteligentes y quienes quedan fuera. Y sin embargo, hay algo fascinante en imaginar un mundo donde todo funcione de forma coordinada, donde los edificios respondan a tu presencia, donde el transporte llegue exactamente cuando lo necesitas y donde el consumo de energía se optimice de forma invisible. Un mundo en el que el caos de las ciudades actuales sea reemplazado por un orden casi orgánico. Pero quizá la pregunta más importante no es cómo serán estas ciudades, sino quién las controlará. Porque en la historia humana, toda tecnología poderosa ha sido un arma de doble filo. La línea entre el paraíso urbano y la distopía tecnovigilada podría ser mucho más delgada de lo que creemos. No es casualidad que las ciudades del futuro reflejen patrones que ya existían hace miles de años. Para entender el objetivo real, debemos regresar a los orígenes, a las ciudades antiguas, donde quizá comenzó todo. Bajo la superficie de nuestro mundo, ocultas en la penumbra, existen ciudades que la historia oficial apenas menciona o que simplemente niega. Lugares donde el tiempo parece haberse detenido y donde el eco de pasos antiguos todavía resuena en túneles olvidados. Algunos arqueólogos hablan de simples refugios, construidos para escapar de guerras o catástrofes naturales. Pero hay quienes aseguran que estas estructuras son mucho más antiguas, tan antiguas que podrían anteceder incluso a la historia escrita. En las profundidades de Capadocia, en Turquía, se encuentra Derinkuyu, una ciudad subterránea que se extiende a más de 85 metros bajo tierra. Decenas de niveles, cámaras de piedra, respiraderos perfectamente diseñados y pasadizos tan estrechos que parecen hechos para mantener fuera a algo o a alguien. Oficialmente, se cree que fue refugio de pueblos perseguidos. Sin embargo, su complejidad técnica desafía la lógica de la época en que supuestamente fue construida. Más allá de su función defensiva, algunos investigadores alternativos plantean que Derinkuyu pudo haber sido un punto de conexión con otras ciudades ocultas, formando una vasta red bajo la superficie, una red que no se construyó para escapar, sino para permanecer a salvo de algo que se movía sobre la tierra. En otras partes del mundo encontramos relatos similares. En Edimburgo, Escocia, se ocultan bóvedas y pasadizos sellados durante siglos. Se dice que los habitantes de la ciudad vieja, perseguidos por la peste o las autoridades, vivían en estos espacios sin luz. Pero hay crónicas más antiguas que hablan de sonidos extraños y luces que emergían desde las piedras mismas, como si el subsuelo guardara una energía desconocida. En América, algunas leyendas nativas mencionan pueblos que descendieron a la ciudad de los ancestros tras un gran fuego en el cielo.
Vivieron allí generaciones enteras antes de volver a la superficie. Los Hopi, por ejemplo, hablan de la hormiga como símbolo de aquellos guardianes subterráneos que les dieron refugio. Según el mito, esas ciudades todavía existen y sus entradas permanecen vigiladas. Pero lo más inquietante es que, cada cierto tiempo, exploradores modernos encuentran evidencias que parecen encajar con estas historias. Puertas talladas en acantilados remotos, túneles que terminan abruptamente frente a muros de piedra perfectamente pulidos y cámaras sin salida que parecen diseñadas para encerrar algo dentro. Si unimos todas estas piezas, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué tantas culturas, separadas por miles de kilómetros y siglos de historia, coinciden en la idea de ciudades ocultas bajo tierra? ¿Acaso compartieron un mismo origen? ¿O tal vez huyeron de un mismo peligro? Las teorías más arriesgadas apuntan a que estas ciudades no eran simplemente refugios, sino enclaves estratégicos de una civilización anterior a la nuestra. Una civilización que entendía la geología y la energía de la Tierra de una forma que hoy apenas podemos imaginar. Los respiraderos, por ejemplo, no solo ventilarían el aire, sino que podrían haber servido como canales para canalizar vibraciones o frecuencias específicas. Y entonces, el misterio se profundiza, porque en varios de estos sitios, las brújulas dejan de funcionar correctamente y los equipos electrónicos se comportan de manera errática. ¿Simple coincidencia o evidencia de que todavía hay algo activo, enterrado en lo más profundo? Tal vez la respuesta esté en los relatos de exploradores que afirman haber visto símbolos extraños grabados en las paredes, símbolos que no pertenecen a ninguna lengua conocida, o en los testimonios de quienes escucharon voces apagadas provenir de túneles que, según los mapas, no deberían existir. Algunos dirán que son leyendas exageradas, otros que son simples explicaciones alternativas para fenómenos naturales. Pero, ¿y si no lo son? ¿Y si realmente existe un mundo bajo nuestros pies, habitado o al menos construido por seres que ya no caminan sobre la tierra? Si así fuera, las ciudades subterráneas no serían ruinas del pasado, sino estaciones de espera, listas para ser utilizadas nuevamente. Y la pregunta final sería, ¿por quién y para qué? Pero la historia no se detuvo en la piedra y el barro. Aquellos mismos principios de orden, vigilancia y jerarquía que regían las ciudades antiguas han sido perfeccionados y ocultos bajo el brillo de la modernidad. Hoy, bajo el nombre de innovación y progreso, se alza un nuevo escenario: las ciudades del futuro, diseñadas para un control total. De regreso al plan que parecía olvidado en los susurros de la historia. Volvemos a mirar hacia adelante, hacia esas ciudades del futuro que no son una posibilidad distante, sino un proyecto que avanza en silencio. Lo que antes vimos en las ruinas antiguas, hoy se refleja en la arquitectura digital de las nuevas urbes. Cambian los materiales, cambian los escenarios, pero la intención parece la misma: moldear el comportamiento humano a través de los espacios en los que vivimos. Imagina una ciudad construida no para el habitante, sino para el observador. Torres de vidrio que no solo reflejan el sol, sino también los datos de cada paso que das. Edificios que no descansan, porque sus muros respiran sensores, y cada esquina se convierte en un ojo que nunca parpadea. Estas ciudades no fueron planeadas al azar. Cada avenida, cada parque y cada luminaria están diseñados para canalizar el movimiento colectivo. Como si la urbe misma fuera un circuito eléctrico y nosotros
simples corrientes de energía circulando a través de ella. Los arquitectos del futuro no trabajan solos. A su lado operan algoritmos que calculan patrones de tránsito, consumo y hasta de interacción social. El concepto de ciudad inteligente parece inocente, prometiendo eficiencia y comodidad. Pero detrás de esa fachada se oculta algo más profundo. Una ciudad que piensa por ti, también decide por ti. Y cuando las decisiones se repiten sin que lo notes, tu voluntad comienza a moldearse con suavidad, hasta volverse obediencia. Lo curioso es que este plan no se presenta como una amenaza, sino como un regalo. Ciudades donde nunca falta el transporte, donde la energía fluye sin cortes y la seguridad parece absoluta. ¿Pero a qué costo? La comodidad es la trampa perfecta, porque mientras disfrutas de ella, se fortalecen las cadenas invisibles que sostienen la estructura de control. Pensemos en los espacios públicos. En las ciudades del pasado eran plazas, mercados y templos, donde se compartían ideas y se discutía el rumbo de una sociedad. Hoy, esos espacios tienden a desaparecer o transformarse en lugares vigilados, donde las cámaras sustituyen al ágora y los sensores reemplazan a la voz. Y lo más inquietante es que, poco a poco, dejamos de notarlo. Nos acostumbramos a vivir bajo el ojo que todo lo ve, porque aprendimos a llamarlo seguridad. Al observar este fenómeno, uno no puede evitar recordar las viejas teorías sobre sociedades vigiladas, sobre experimentos de ingeniería social que parecían demasiado oscuros para ser reales. Pero basta con mirar cómo las grandes corporaciones y los gobiernos promueven los proyectos de ciudades inteligentes para entender que ese futuro ya está aquí y que los primeros pasos de ese control total se dan bajo la excusa de mejorar nuestra calidad de vida. La transición no es abrupta, sino gradual. Nadie despierta un día y descubre que ya perdió su libertad. El cambio se construye a lo largo de generaciones. Una cámara hoy, un acceso digital mañana, un sistema de puntuación social después, hasta que un día la ciudad misma decide quién eres y qué valor tienes dentro de ella. Existen ejemplos que no se ocultan. Proyectos enteros diseñados desde cero en zonas desérticas que prometen ser el futuro de la civilización. En estas ciudades, las calles son diseñadas por inteligencia artificial, los domicilios están interconectados con la nube y cada ciudadano se convierte en un nodo dentro de un sistema mayor. No hay anonimato, no hay azar, todo está previsto. Y lo que parece progreso, en realidad es una jaula construida con cristal y datos. Y aquí surge la gran pregunta. ¿De dónde proviene esta obsesión con controlar cada aspecto de la vida urbana? Algunos lo atribuyen al simple deseo de poder, otros a la necesidad de mantener el orden en un mundo caótico. Pero las coincidencias con los sistemas de organización de las civilizaciones antiguas son demasiadas como para ignorarlas. Donde antes había templos que alineaban a la población bajo símbolos sagrados, ahora hay pantallas que proyectan información seleccionada para guiar nuestra percepción. Donde antes se erigían murallas que limitaban la entrada y salida de las ciudades, hoy existen muros invisibles de datos y permisos digitales. Tal vez lo que estamos viendo no es la creación de algo nuevo, sino la continuación de un plan que nunca se detuvo. El control cambia de rostro, pero no de propósito.
Y si antes era necesario construir ciudades de piedra y rituales, hoy basta con levantar rascacielos de vidrio y códigos binarios. El método se moderniza, pero la esencia es la misma: moldear la vida humana en función de un diseño mayor. Lo inquietante es que este diseño parece tener un punto final. Una ciudad en la que cada ciudadano esté perfectamente integrado en el sistema, sin posibilidad de escape, donde incluso la rebeldía sea anticipada y neutralizada antes de nacer. Un espacio que no se limita a vigilar, sino que predice y corrige en tiempo real. La ciudad perfecta para el control, pero la más imperfecta para la libertad. Así, mientras muchos celebran la llegada de estas urbes como un triunfo de la humanidad, otros observan en silencio y se preguntan si no estaremos caminando directo hacia un escenario diseñado hace siglos. Un plan que se ha mantenido oculto, esperando el momento exacto para revelarse, y ese momento puede que ya haya comenzado. El mundo que conocíamos ya no existe. Durante siglos, las civilizaciones antiguas erigieron ciudades como templos de poder, orden y control. Sin embargo, todo aquello no fue un simple vestigio del pasado, fue un ensayo. Un preludio de lo que hoy estamos comenzando a vivir. De regreso a la actualidad, el plan parece más claro que nunca. Un control invisible, disfrazado de modernidad y comodidad. Las llamadas ciudades inteligentes ya están aquí, y lejos de ser promesas de innovación, parecen el laboratorio perfecto para un nuevo modelo de dominación. Songdo, en Corea del Sur, es uno de los ejemplos más citados. Construida desde cero, equipada con sensores en cada calle y edificios interconectados, sus habitantes conviven con un sistema donde cada movimiento deja una huella digital. No hay basura en las calles, porque todo está automatizado. No hay accidentes sin registro, porque cada esquina tiene ojos electrónicos. ¿Un paraíso tecnológico o un campo de pruebas de vigilancia? Lo mismo ocurre con Masdar City, en Emiratos Árabes Unidos. Presentada como la ciudad del futuro ecológico, en realidad se trata de un espacio donde la vida de cada persona depende del monitoreo constante, de la energía que consume, del transporte que utiliza y de cada dato que genera. Quien controla esos datos, controla la vida misma. En China, la situación ya ha dado un paso más allá. Con más de 500 millones de cámaras de vigilancia y un sistema de reconocimiento facial que puede identificar a un ciudadano en segundos, el país se ha convertido en el epicentro de un modelo de control total. Allí, el llamado sistema de crédito social no es un mito. Las conductas individuales pueden ser premiadas o castigadas. Comprar demasiado alcohol, cruzar la calle en rojo o publicar un comentario incómodo en redes puede afectar el acceso a un préstamo, a un boleto de tren o incluso a la educación de los hijos. Pero no se trata solo de gobiernos. Grandes corporaciones privadas como Huawei, IBM o Google han impulsado programas conocidos como Safe City. En teoría, sirven para reducir la delincuencia y mejorar la seguridad. En la práctica, representan un poder paralelo que recopila información de millones de ciudadanos sin su consentimiento real. La pregunta es inquietante. ¿Son los estados los que gobiernan? ¿O son las corporaciones tecnológicas
las que dictan las reglas del juego. La tecnología de drones es otro pilar en esta ecuación. Ya no se trata de ciencia ficción. Ciudades de Estados Unidos, Israel y Reino Unido han desplegado enjambres de drones para monitorear protestas, vigilar fronteras e incluso patrullar barrios enteros. Algunos de estos drones cuentan con sistemas de inteligencia artificial capaces de identificar rostros y comportamientos sospechosos sin necesidad de intervención humana. Un cielo lleno de máquinas que no duermen, no se cansan y que nunca olvidan. Todo esto se vende bajo un lema atractivo: seguridad, eficiencia, comodidad. Pero la historia nos recuerda que cada promesa de seguridad es también una cesión de libertad. En la Roma imperial se ofrecía pan y circo a cambio de obediencia. Hoy se ofrece internet gratuito, transporte autónomo y energía limpia a cambio de tu privacidad. Lo más inquietante es que, en este juego de poder, las fronteras ya no existen. No importa en qué país vivas, tu información personal viaja y se almacena en servidores ubicados en manos de unos pocos gigantes tecnológicos. Y esa información, tu información, puede ser usada para predecir tu comportamiento, manipular tus decisiones y, en última instancia, diseñar el futuro de la sociedad entera. Es coincidencia que en los últimos años el concepto de ciudades inteligentes se haya impulsado con tanta fuerza. ¿O estamos frente a la materialización de un plan que viene de mucho más atrás? Los viejos símbolos en piedra hablaban de orden, poder y obediencia. Hoy, los símbolos son invisibles. Antenas 5G, cámaras diminutas y algoritmos que aprenden de cada clic. El control no es una prisión con barrotes, sino una red invisible que se confunde con la rutina diaria. Una red que muchos aceptan voluntariamente, convencidos de que están entrando en una era dorada. Y sin embargo, lo que estamos presenciando podría ser la versión moderna de aquella advertencia grabada en las piedras antiguas. La construcción de un sistema total, donde la libertad se sacrifica en nombre del progreso. Lo que estamos viendo hoy no es más que el principio. El verdadero alcance de este plan va mucho más allá de las ciudades inteligentes, y las pistas que lo revelan no están en el presente, sino en la historia oculta de la humanidad. De regreso al plan de control global, es necesario entender que lo que parecía un proyecto futurista ya se encuentra en marcha. No hablamos de ciudades del mañana, sino de sistemas que hoy vigilan cada movimiento, cada compra y hasta cada pensamiento digital. El control ya no es una idea, es un hecho silencioso que avanza sin pedir permiso. Los documentos desclasificados y los testimonios de insiders señalan que la tecnología no nació para liberar, sino para encadenar de forma invisible. Se habla del proyecto Bluebeam, una supuesta operación capaz de utilizar hologramas masivos y ondas de frecuencia para simular la llegada de una entidad superior. Un falso Mesías proyectado en los cielos. Un evento diseñado para unificar a la humanidad bajo un mando único. Lo cierto es que, aunque muchos lo catalogan como un mito,
Las patentes de tecnología holográfica existen y los avances en manipulación de ondas cerebrales son reales. La patente WO 2020/060606, registrada por Microsoft, alimentó aún más las sospechas. Un sistema que plantea recompensar con criptomonedas la actividad cerebral humana, monitoreando ondas y comportamientos. Para algunos, esto no es ciencia ficción, sino la antesala de una esclavitud digital, donde hasta los pensamientos pueden convertirse en recursos controlados. A esto se suma la Red Mundial de Vigilancia. En China, el sistema de reconocimiento facial ya no es un rumor, es una realidad cotidiana. Millones de cámaras monitorean a la población, conectadas a un sistema de créditos sociales que decide si una persona puede viajar, conseguir empleo o incluso acceder a ciertos servicios básicos. Cada rostro registrado es un recordatorio de que la privacidad ha dejado de existir. Pero lo más inquietante no es lo que vemos, sino lo que no vemos. Los archivos de la NSA y de la SA, expuestos por filtraciones como las de Edward Snowden, demostraron que no solo se espía a criminales o sospechosos, sino a poblaciones enteras. Cada llamada, cada mensaje, cada búsqueda puede ser interceptada, archivada y analizada por algoritmos que aprenden a predecir conductas. No somos ciudadanos, somos datos dentro de un tablero global. Mientras tanto, en las sombras, las élites siguen reuniéndose en grupos como el Club Bilderberg, donde líderes políticos, empresarios y estrategas definen el rumbo del mundo a puerta cerrada. No se publican actas ni se difunden debates. Solo queda la certeza de que allí, entre muros vigilados, se deciden estrategias que nunca conoceremos en su totalidad. Y aunque parezca que hablamos de distintos frentes, todo parece formar parte de un mismo engranaje. Las ciudades inteligentes prometen eficiencia y seguridad, pero esconden la posibilidad de una vigilancia absoluta. Los satélites que orbitan la Tierra son presentados como avances en comunicación, pero también forman parte de una red de control total. Los dispositivos que usamos día a día, esos que juramos que nos facilitan la vida, son al mismo tiempo sensores que registran y reportan. El plan no necesita ejércitos en las calles ni dictaduras visibles. El control ahora es silencioso, digital y aceptado de manera voluntaria. Y ahí radica lo más inquietante. ¿Qué pasará cuando la línea entre lo humano y lo artificial se borre? Cuando las inteligencias artificiales ya no solo recopilen datos, sino que decidan qué pensar, qué sentir y qué creer. Tal vez el proyecto Bluebeam no se manifieste en un cielo lleno de hologramas, sino en algo mucho más sutil. La creación de una narrativa única, alimentada por algoritmos que moldean la información y manipulan la percepción. Una verdad impuesta, imposible de cuestionar porque cada alternativa será invisibilizada o ridiculizada. El pasado nos advirtió en símbolos, en textos antiguos, en mensajes ocultos en templos y manuscritos. El presente nos lo confirma con leyes, patentes y sistemas que avanzan sin detenerse. El futuro, si nada cambia, será un mundo donde la libertad sea solo un recuerdo. La pregunta no es si esto sucederá. La pregunta es, ¿ya estamos dentro del experimento? Y mientras observas esta información, piensa, ¿quién más
te está observando a ti. Lo que viste es solo la superficie. Suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario, porque en este futuro controlado, nunca sabrás quién más te está observando.